El rey te mandó a llamar. Ese es el título de la predicación, de la palabra que voy a compartir con ustedes hoy. Esta es una de esas historias tristes que por la misericordia de Dios tienen un final feliz. Y antes de yo entrar en el texto que quiero compartir con ustedes, quiero presentarles a los personajes que forman parte de esta historia, porque es importante que los conozcamos para poder entender el desarrollo de la historia. El primero que encontramos es al rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey de Israel. Después de Saúl viene su hijo Jonatán. Después está Mefiboset, que es hijo de Jonatán, nieto de Saúl. En la historia también tenemos a Siba, que Siba era el administrador de la casa del rey Saúl. Él era como el trabajador de confianza que se hacía cargo de todo lo que el rey mandaba. Y por último está el rey David, que en un momento de la historia que les voy a relatar va a pasar, Saúl desaparece de la historia y pasa David a ser el nuevo rey de Israel. Esos son los personajes que es importante que ustedes los identifiquen en la historia que yo les voy a estar relatando. Y bueno, antes de entrar específicamente en el texto, les voy a contar un poquito de lo que pasó antes de lo que vamos a tratar hoy. Y es que todos los pueblos de las naciones tenían un rey, excepto Israel. Israel no tenía un rey porque su rey era Dios. Pero llegó un momento en el que el pueblo pidió que querían un rey de carne y hueso como lo tenían las demás naciones. Esto claramente a Dios le molestó porque Dios era su rey, pero Dios les dijo, bueno, si ustedes quieren un rey, ahí está, los dejo que elijan un rey. El pueblo empezó a buscar a quién colocaban como rey. Y dicen que había uno que era el más alto de todos, era el más fuerte, el más buen mozo, parecía todo un actor de Hollywood, y este era el rey Saúl, el que ellos eligen. Era el hombre más capacitado y más preparado. Saúl comienza su reinado de buena manera, haciendo caso a las cosas que Dios les indicaba, pero llegó un momento en el que Saúl empezó a desobedecer las cosas que Dios le indicaba. Empezó a reinar según su propia decisión, según sus ideas, según lo que él quería hacer. Y Dios toma la decisión de buscar a alguien que suplantara a Saúl. Aunque Saúl no lo sabía, él seguía en su reinado haciendo las cosas, pero Dios por otro lado estaba preparando a David por la desobediencia de Saúl. Hubieron muchas cosas que sucedieron. Por ejemplo, en una ocasión estaba el pueblo de Israel en una batalla contra un pueblo vecino enemigo que eran los filisteos. Y la historia cuenta que estos filisteos tenían un rey muy grande llamado Goliat que desafiaba al pueblo de Israel constantemente. Y dicen que por 40 días este gigante estaba desafiando al pueblo y les decía, manden a uno que se atreva a pelear conmigo. Y dicen que todos estaban asustados. Desde el rey hasta cualquiera que estuviese ahí estaban asustados por este gigante. Pero un día Dios permite que David llegue al lugar de batalla y se da cuenta de lo que está pasando. ¿Quién es este incircunciso? Dice David, que está retando a los escuadrones del Dios de Israel. Y se molesta y dice, bueno, si nadie quiere ir, yo voy. David humanamente era el menos indicado para asumir esa batalla. Él no tenía la preparación militar que tenían todos los que estaban ahí, pero era un hombre valiente y un hombre que dijo, yo voy a vencer en el nombre del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Saúl dice, bueno, si todo el mundo aquí está asustado y David quiere, vamos a darle la oportunidad. Y dejan que David sea quien vaya y enfrente a ese gigante, a que no saben qué pasó. David mató al gigante. Desde el momento en que David mata a este gigante, lo que acontece es que Saúl lo agarra y bueno, vente, lo carga ahí de cerquita en el reino, en las batallas y empiezan a andar juntos para todos lados. Pero esto, lo que sucedió fue que como ya el favor de Dios estaba con David y no con Saúl, ellos salían a la batalla y ganaban la batalla. Y cuando regresaban venían alegres y bueno, Saúl decía, este hombre algo tiene, pero ganamos todo lo que vamos. Y cuando venían de regreso en una ocasión, en el pueblo los esperaron con un cántico. Ese cántico decía, Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Es decir, el pueblo ya estaba poniendo a David por encima de Saúl. Decían, no, pero es que David se ve que está más preparado que Saúl. Y esto despertó un celo en Saúl, un celo a tal punto que dijo, no, esto no se va a quedar así, yo tengo que matar a este porque si no lo mato, me va a usurpar el reino. Entonces, Saúl toma la decisión de empezar una persecución contra David. Pero lo que no se dio cuenta fue de algo, que mientras David estaba allí en el reino, que lo invitó, David consiguió un mejor amigo. Y ese mejor amigo era Jonatán, el hijo de Saúl. Entonces, ¿qué comenzó a pasar? Que cuando Saúl maquinaba algo para quitarle la vida a David, Jonatán escuchaba y iba y le decía, mira, mi papá está planeando matarte, tienes que esconderte. Y le pasaba todas las cosas para que David se escondiera.
Entonces, ¿qué sucede? Esta amistad entre Jonatán y David era una amistad tan genuina y tan bonita que él cuidó su vida. Le decía, mira, cuídate, mi papá te quiere hacer daño. Hicieron un pacto. Este pacto que hacen David y Jonatán era un pacto de amistad en el que prometían cuidarse el uno al otro. Y si era necesario, cuidarían aún de sus descendientes. Entonces, bueno, en este momento David tiene que huir porque le quieren quitar la vida, pero Saúl y Jonatán salen a una batalla. Y en esa batalla aconteció que los filisteos pudieron más que el pueblo de Israel y muere Saúl y muere su hijo Jonatán en esta batalla. ¿Y cuál era el problema? Que cuando los pueblos derrotaban a los reyes no se conformaban con solamente matar al rey y a su hijo, sino que tenían que destrozar todo lo que tuviera que ver con ellos. Mataban a sus hijos, mataban a sus sirvientes, ellos querían acabar con todo para evitar que más adelante hubiera una represalia. Entonces, ¿qué sucede? Llega la noticia al palacio. Llega la noticia de que mataron al rey y de que mataron al príncipe, que era el posible sustituto. Y en el palacio está Mefiboset, que es el hijo de Jonatán. Pero Mefiboset es un niño pequeño, dicen que aproximadamente unos 5 años. Entonces, ¿qué sucede? Está con su niñera y la niñera al escuchar que estaban derrotados lo agarra y empieza a huir con la intención de ¿qué? De proteger a Mefiboset, porque venían a acabar con todo. Pero en esta huida, que la Biblia no relata específicamente cómo fue, con qué tropezó, pero dice que el niño se le cae. Y cuando el niño se le cae, quedó lisiado de los pies. Así es este capítulo de esta historia. Por eso les decía que es una historia bastante triste. En un momentico muere el rey, muere el hijo del rey, y el otro posible sustituto, que era su nieto, se le partieron las piernas. Tiene que salir huyendo desde el palacio. Esta es la terrible situación en la que queda esta historia. Pero ahora viene el capítulo que yo quiero compartir con ustedes hoy. Y es, ¿qué aconteció después de esta tragedia? Pasaron aproximadamente unos 15 años desde que murió Saúl y pasó a estar en su lugar David, como Dios lo había prometido. David ya llega 15 años gobernando, pero un día se da cuenta y recuerda, seguramente estaba por ahí dando vueltas por el palacio y recuerda que él había hecho un pacto con su mejor amigo Jonatán. Y este pacto era que él se comprometía a cuidar aún de sus descendientes. Y David se hace la pregunta, ¿y a quién más le podía preguntar que a Siba? Siba era un hombre que había sido administrador del reino anterior y ahora está trabajando también con el reino actual, que es el reino donde está David. Y era un hombre que podía tener mucho conocimiento de si había quedado algo de lo anterior. Entonces David lo llama y le pregunta, Siba, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia? Y Siba le dice, sí, queda uno. Queda uno, se encuentra en Lodebar y su nombre es Mefiboset, hijo de Jonatán, pero está lisiado de los pies. Le da toda la información que David quería. David quería hacer misericordia por amor a ¿quién? Por amor a su amigo Jonatán. Y qué mejor que hacerlo con un hijo de ese mejor amigo que él tuvo. Pero este hijo, que ya no tiene 5 años como en el momento en que cayó, que posiblemente tiene unos 20 años aproximadamente, ahora se encuentra en Lodebar. ¿Qué significa Lodebar? Esta palabra tiene un significado en el lenguaje original. Significa lugar desértico y seco o lugar de silencio. En Lodebar se encontraban las personas que estaban en la peor condición. Ese fue el lugar donde esa nodriza, esa mujer que estaba cuidando de él, buscó esconderlo como para decir, no creo que acá lo vengan a buscar para matarlo, porque era el lugar donde estaba la gente despreciada, la gente que estaba en una peor condición, lugar de silencio, lugar donde las cosas no estaban para nada bien. Y entonces, hoy yo quiero hablar con ustedes 2 cosas. Y la primera que quiero hablar y demostrarles es que todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos sido Mefiboset. ¿Por qué hemos sido Mefiboset? Porque a Mefiboset le tocó cargar con las consecuencias de la desobediencia del reino de su abuelo. Por su abuelo haber desobedecido a Dios, pasaron todas estas cosas al punto de que su reino fue destruido. Mefiboset, siendo un niño de 5 años que estaba seguramente tranquilo en el palacio jugando metra, le tocó salir huyendo desesperado porque le querían quitar la vida. Ni siquiera pudo hacerlo solo, tenían que llevarlo cargado y pasa esta lamentable tragedia. Entonces, Mefiboset le toca vivir esas consecuencias, fue afectado. Fueron afectados sus hijos, sus nietos, fueron afectados los servidores del reino y todo aquel que tenía algo que ver en relación con Saúl.
¿Por qué les digo que todos hemos sido Mefibosec y que de alguna manera a nuestra vida podemos aplicar que nos ha sucedido algo similar? Porque de la misma forma nosotros desde nuestro nacimiento cargamos con las consecuencias del pecado por culpa de la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. La Biblia nos relata esa historia de que Dios puso todo tipo de árboles y les dijo, ustedes pueden comer del que quieran excepto de este, ya que no sabe cuál le provocó comer ellos. El que le dijeron que no podían comer. Y seguramente usted dice, eso es Adán y Eva. ¿Por qué hicieron eso? Es que cuando me los encuentre en algún lugar, en el cielo, yo se los voy a decir. Pero posiblemente no ha pensado usted que si usted hubiese estado en ese mismo lugar, a lo mejor también le hubiese provocado hacer lo mismo. Porque todos hemos pecado. Y nosotros hoy en día vivimos la consecuencia de esa desobediencia, porque la Biblia dice que por ellos haber desobedecido a Dios, entró la muerte al mundo. Y esa muerte no solamente quedó en ellos dos, sino que fue transmitida a toda la humanidad. ¿De qué muerte está hablando? De muerte física y espiritual. Ellos no murieron al momento, ellos siguieron su vida normal, pero en un momento de su vida todos mueren. Pero lo más importante es que hablaba de una muerte espiritual, de que espiritualmente hubo una separación entre el hombre y Dios cuando Adán y Eva deciden pecar. Y esa consecuencia nos ha perseguido a toda la humanidad hasta la actualidad. Por eso la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos, de alguna manera, hemos pecado contra Dios, pero vivimos como Mefibosec las consecuencias de los errores de nuestros primeros padres. Pero no solamente heredamos el pecado, sino que nosotros también pecamos voluntariamente contra Dios. Aquí no hay ninguno entre nosotros que pueda decir yo nunca he pecado contra Dios. De alguna forma todos hemos fallado a los mandamientos de Dios. De alguna forma todos hemos desobedecido. Al igual que Mefibosec también, en algún momento de nuestras vidas, alguien nos dejó caer. Sin nosotros negar nuestras propias fallas, porque todos de forma personal hemos fallado, les repito, también ha pasado que en nuestra vida alguien nos dejó caer. Aunque la niñera de Mefibosec tenía la intención de salvarlo, lo dejó caer. A todos nosotros en algún momento nos ha pasado, ya sea con buena o mala intención, pero alguien nos ha dejado caer. Tal vez te dejaron caer tus padres cuando se separaron. Tú eras un niño y no entendías el por qué tenías que vivir separado de tus padres, pero eso es una caída. Tal vez no quedaste lisiado literalmente como Mefibosec, pero es una caída, algo que te causó a ti una herida. Tal vez te descuidaron en algún momento también y fuiste abusado física o emocionalmente o psicológicamente, pero ¿cuántos aquí posiblemente de alguna manera hemos sufrido abusos? No necesariamente tiene que ser un abuso físico, psicológico. ¿Cuántos depositamos nuestra confianza en un momento en alguien, pero a tal punto que decías, esa es la persona en la que yo más confío, nunca me va a traicionar, y esa persona tarde o temprano te traicionó, te dejó caer? En quien tú depositaste tu confianza, en un punto te dejó caer. ¿Cuántas personas por una infidelidad han sido víctimas de una caída en la que llegaron a un punto en el que ya no confían en nadie, están completamente cerrados y esa caída los afectó mucho? Y esa caída, que seguramente todos de forma distinta hemos tenido en nuestras vidas, nos deja una cicatriz que hasta hoy recordamos y que algunos posiblemente han sanado, pero otros no. El peligro de las caídas es que, al igual que Mefibosec, nos llevan al Lodebar, a un lugar de silencio donde nos estancamos, donde nos lamentamos y decimos, si esto no hubiese acontecido, mi vida sería completamente diferente. ¿Cuántas cosas que han pasado en nuestra vida en un momento nosotros no hemos dicho, si esto no hubiese acontecido, todo sería completamente diferente? Y a veces esas caídas de la vida nos llevan a encerrarnos o a colocarnos en un lugar que nos impide seguir avanzando en la vida. Nos encontramos en un lugar de silencio como se encontraba Mefibosec. A Mefibosec lo dejaría inválido esta caída. En un lugar totalmente contrario a lo que había experimentado al principio, que era el palacio. Y cualquiera de nosotros, nuestras caídas nos pueden haber dejado en una situación difícil en nuestras vidas, bloqueados, sin encontrar una salida, en un lugar de silencio en el que no encontramos cómo salir. Lo más difícil de todos, ¿saben qué es? Es que vivimos en una época, vivimos en un tiempo donde todo se finge,
donde pueden las personas subir tranquilamente 10, 20 fotos a Instagram con una sonrisa y decir que están en su mejor momento, y la realidad es que se encuentran tal vez heridos, tal vez están golpeados, están afectados por una situación en particular, tal vez se encuentran en Lodebar, pero es más fácil pararse frente al teléfono, grabar un video, sacar una foto y fingir que todo está bien, cuando la realidad es que las cosas no están bien. Se encuentran en ese lugar de silencio, el sitio donde están los incomunicados. Las personas que como Mefibosec, debiendo ser un príncipe, ahora se encuentra viviendo como un mendigo, porque alguien lo dejó caer. Algunos tal vez hubiesen preferido no pasar por esa situación y morir antes de que eso hubiese pasado en mi vida. Los ha marcado tanto esa caída que dicen, yo prefiero haber muerto antes de que eso aconteciera. Y se cierran y se encierran en ese lugar que no les permite seguir avanzando, aun cuando Dios tiene muchas otras cosas para ellos en medio de las circunstancias difíciles. Quienes se encuentran en ese lugar a veces quieren salir, pero no pueden, porque hay una situación que se los impide, los dejó inválido, tal vez no de sus piernas, sino mentalmente, emocionalmente. Y aunque quieren avanzar, quieren salir de allí, quieren que las cosas sean distintas, no encuentran cómo hacerlo. Mefibosec quedó en una condición grave. En el versículo 8 vemos que cuando el rey lo manda a llamar y él llega hasta donde está el rey y tienen esa primera conversación, la forma en que Mefibosec habla de sí mismo es terrible. Le dijo al rey, ¿quién soy yo para que tú me llames si yo soy como un perro muerto? La forma en la que él se veía era como un perro muerto y seguramente antes de que eso aconteciera en su vida no era así. Él estaba en el palacio, estaba con su abuelo el rey, estaba con su papá que era un príncipe y él estaba allí preparándose para seguramente después seguir ese legado. Pero esa caída de Mefibosec lo llevó a un lugar de oscuridad, un lugar donde las cosas cambiaron a tal punto de que él no encontraba cómo salir de allí. Y lo que él decía de sí mismo es que él era igual que un perro muerto. Y esto pasa muchas veces en las vidas de las personas cuando tienen una caída. Pierdes tu identidad. Aquello que tú antes sabías de ti, de que eras una persona que querías avanzar, que querías conocer más a Dios, que querías hacer las cosas bien, ahora te encuentras viéndote similar a cualquiera, como un perro muerto, como dijo Mefibosec. Pero la parte más bonita e interesante de esta historia es que aunque Mefibosec no entendía su identidad, aunque Mefibosec estaba herido por sus caídas, el rey lo mandó a llamar. El versículo 7 dice que David le dijo, ¿tú eres Mefibosec? A sus órdenes respondió él, no temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Imaginen lo difícil que fue para Mefibosec aceptar cuando llegó Siba con esa gente a buscarlo para traerlo hasta donde estaba el rey. Lo primero que seguramente pasó por su mente fue que me van a matar. El rey averiguó si quedaba uno de la casa de Saúl para acabar con todos. Eso era lo más lógico. Eso era lo que sucedía. Que el reino que tomaba buscaba al que hubiese quedado, sea quien sea, y lo mataba para que no quedara ni rastro del reino anterior. Entonces, cuando él llega hasta donde está David, él se humilla y se trata de esta manera y a lo mejor pensó, llegó mi fin. Pero resulta que no, el rey lo mandó a llamar porque quería ofrecerle misericordia. El rey lo manda a llamar y le dice, por amor a Jonatán tu padre, yo vengo a ofrecerte misericordia. Pasaron 15 años, pero David se acordó. Dios permitió que David se acordara de la promesa que había hecho a Jonatán. Aquí seguramente vemos muchos que por la misericordia de Dios, Él envió a alguien que nos ayudó a salir del Lodebar. Todos nosotros, los que ya hemos salido, en algún momento estuvimos en ese lugar. Nosotros conocemos ese lugar y todavía hay miles y miles de personas allí esperando que alguien les ayude a salir. Y nosotros somos los encargados de buscarlos. A veces decimos, pero es que las puertas de la iglesia están abiertas. Aquí está abierto, puede entrar todo el que quiera, pero ellos no vendrán porque muchos de ellos están tranquilos, cegados por el pecado, disfrutando del pecado. Otros están tan heridos que no se atreven a venir y es nuestra responsabilidad ayudarlos a salir de ese lugar. Tal vez algunos pregunten, ¿pero por qué yo?
¿Por qué tengo que ser yo el encargado de hacer que las personas vengan o de invitar? Porque tú conoces aquel sitio. Tú sabes lo duro que es estar allá. Tú sabes lo difícil que es salir por tu propia cuenta y sabes el camino para salir y llegar hasta acá. A nosotros seguramente alguien nos habló de Dios y nos ayudó a venir hasta este lugar. Y por eso es que es nuestro deber también ayudar a otros a que salgan de ese lugar. Sabemos lo que es estar allí. Sabemos cómo se sufre en ese lugar. Nuestra responsabilidad no es quedarnos esperando, sino entrar allí como lo hizo Siba y ayudarlo a venir a los pies del rey. Él no puede venir acá porque está inválido. Mefiboseth no podía venir porque tenía su condición. Una vez fue llevado del palacio a ese lugar de silencio y no podrá regresar a menos de que alguien se meta en su lugar y lo traiga. Cuando Siba buscó a Mefiboseth, seguramente él se desesperó. No, esto viene a destruirme. Pero era todo lo contrario. Lo que iba era a ofrecer misericordia, a ofrecerle su amor, a ofrecerle su bondad. Y esto mismo es lo que Jesús hace con nosotros. Cuando nos mandan a llamar con alguien, así como mandó a buscar a Mefiboseth, el enemigo se encarga de poner en nuestra mente pensamientos que nos hagan creer que no debemos salir de allí. Yo no creo que Mefiboseth haya dicho, ay, me vinieron a buscar, ¿dónde me siento? No, seguramente se sintió nervioso, presionado. Llegó la gente del rey. Y seguramente miles de cosas pasaban por su mente para no ir hasta el palacio. Y es lo mismo que el enemigo hace cuando Jesús quiere atraernos a nosotros hacia Él. Hay algunas cosas que pasan por nuestra mente cuando estamos en esa condición. Algunos ejemplos que les quiero compartir. Yo soy muy pecador para ir a la iglesia. Y comienza el enemigo a hacerte creer que acá te van a juzgar, a condenar, cuando la realidad es que lo que estamos aquí venimos de ese mismo lugar. Y Dios transformó nuestras vidas y sabemos que también puede transformar la tuya. Después que yo dejé tal cosa, yo iré a la iglesia. Esa es otra que muchas personas, excusas que se ponen. Yo voy cuando dejé la bebida o cuando dejé las peleas. O es que yo soy muy mentiroso y a veces soy orgulloso. Entonces yo cuando deje eso, yo me acerco. Porque así, no, qué pena. ¿Cómo voy yo para la iglesia así si he hecho esto o he hecho lo otro? No importa, ven a la iglesia. Porque esto no es un museo de santos. Esto es un hospital para pecadores. Para gente que reconoce que hay cosas en su vida que necesita cambiar y que solamente Jesús puede hacerlo. Nosotros no podemos cambiar muchas cosas de nuestra vida con nuestra propia fuerza. Hay cosas de nuestra vida que necesitamos rendirlas a Jesús para que Jesús las transforme. Entonces no pienses que esa es una limitante para tú acercarte a Dios. Ay, que yo estoy viviendo una vida muy desordenada. Bueno, repito, esto no es un museo de santos. Esto es un hospital de pecadores, de gente que está quebrada, de gente que necesita que Dios obre en sus vidas. Otra muy común es no vayas a la iglesia porque es que hay muchos hipócritas. Y ahí yo le voy a decir como dice el meme, ¿para qué le digo que no? Sí. Es verdad, también hay personas que luchan con la mentira, personas que son peleones y que distintas circunstancias pasan en su vida. Y yo estoy seguro que hay cupo para uno más si usted se quiere añadir. Aquí hay personas con defectos, personas con luchas, personas que estamos en este lugar porque sabemos que Dios inició una obra y la va a terminar en nuestras vidas. Ahora, esto no quiere decir que yo digo, bueno, como somos pecadores, vivo como pecador y no me importa. No, claro que no. Venimos y es un proceso en el que Dios nos va santificando. Pero como les ponía el ejemplo del hospital, es como cuando, por ejemplo, están las personas, los enfermos allí en el hospital y les ponen los medicamentos. El medicamento no hace el efecto de la misma manera en todas las personas. Hay personas que pasan un proceso más largo, otros más rápido. De la misma manera, cuando nosotros llegamos acá con nuestras luchas, Jesús empieza a hablar y a transformar nuestras vidas, pero es un proceso. Todos nosotros estamos en un proceso de santificación que dice la Biblia que Dios lo perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces, no voy porque hay gente con defectos. Vas a seguir encontrando gente con defecto en las iglesias porque nadie es perfecto. Pero venir a la iglesia es una muestra de que yo quiero que Dios transforme mi vida. ¿Cuándo vamos nosotros al hospital? ¿Cuando estamos sanos? No, vamos cuando estamos enfermos. Y si crees que hay cosas en tu vida que cambiar, eres bienvenido con tus defectos porque aquí está Jesús y Jesús va a transformar esos defectos. Y así como esas salen muchas excusas más para no acercarse. Pero Dios es ese rey de la historia de Mefiboseth, que sabe que tú estás en Lodebar, en un lugar de silencio. Que al igual que Mefiboseth, que debiendo ser príncipe, ahora se encuentra como un mendigo en Lodebar,
tal vez estás recibiendo de las migajas del mundo, pero hoy el rey te mandó a llamar. ¿Qué dijo el rey que haría con Mefiboset cuando lo mandó a llamar? Vamos a leer algunos textos. Por ejemplo, en 2 de Samuel 9:7 dice: no temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl y de ahora en adelante te sentarás en mi mesa. Esa es la promesa más bonita que le hace a Mefiboset. Te sentarás en mi mesa. El versículo 10 dice, hablándole el rey a Siba: te ordeno que cultives para él la tierra y guardes las cosechas para el sustento de su casa. Que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá a mi mesa. Y el verso 13 lo vuelve a repetir y dice: tullido de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. Este término de sentarse a la mesa del rey no simplemente quería decir que Mefiboset iba a comer con el rey y pues después no había más nada para él. El sentarse a la mesa incluía que Mefiboset iba a disfrutar de los beneficios que el rey le ofrecía en ese palacio. Tenía por allá a Siba con sus hijos trabajando para Mefiboset. Comía a la mesa del rey, seguramente las vestimentas cambiaron. Muchas cosas en la vida de Mefiboset cambiaron desde el momento en que él decide aceptar esta invitación de sentarse a la mesa del rey. De la misma forma en la que el rey quería restaurar la vida de Mefiboset, Dios quiere hacerlo con cada uno de nosotros. Dios nos ofrece hoy sentarnos a su mesa para que siempre podamos comer del alimento que solamente Él puede darnos. Poder experimentar el verdadero amor, gozo, paz, el fruto del Espíritu que solo Dios puede darlo. Y hablo del verdadero porque el mundo también ofrece amor, gozo, paz, pero es algo completamente ficticio que no se compara para nada en lo que Jesús te ofrece. El mundo siempre va a falsificar aquellas cosas que solamente Dios puede darte de forma real. Por ejemplo, la paz. Yo siento paz cuando voy y miro los árboles y escucho el agua correr. Eso no es una paz verdadera, eso es un momento de tranquilidad. Pero la paz que ofrece Jesús es que en medio de cualquier circunstancia que nosotros podamos atravesar, podemos confiar en que Dios está al control y nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Hay muchas promesas, como estos textos que acabo de leer, en los que Jesús nos llama a nosotros a que podamos venir y descansar en Él. A que podamos encontrar en Él aquello que nadie más puede darnos. Mefiboset participó de la misericordia que el rey le ofreció. Llegó a la casa del rey y todas las cosas cambiaron para él. Todo ese pasado, esa caída que tal vez marcó su vida por muchos años, iba a cambiar en este momento en el que el rey ofrecía su misericordia por amor a su padre Jonatán. Nosotros tenemos que ser sinceros ante Dios y reconocer que hay situaciones en nuestra vida que posiblemente nos han afectado, que posiblemente nos han colocado en una situación que no nos permite seguir avanzando. Pero hoy el rey te mandó a llamar, porque es el rey el único que tiene la potestad para transformar en nuestras vidas cosas que están en mal para bien, porque es el rey el único que tiene el poder para que esa área de tu vida que necesita ser tratada, Él tratarla. Hombre no cambia a hombre. Yo no tengo la posibilidad de cambiar a nadie. Tú tampoco tienes la posibilidad de cambiar a nadie. El único que puede hacerlo se llama Jesucristo y es nuestro Rey. Y hoy nos está invitando a que nosotros nos sentemos a su mesa y podamos comer con Él. Ya para finalizar, mi amigo, hoy Dios preparó la mesa para ti. Hoy Dios te mandó a llamar. Él te mandó a buscar con alguien que seguramente te hizo la invitación para que tú estés con nosotros en esta mañana. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Te vas a quedar en lo de bar? ¿Te vas a quedar comiendo de las migajas y en aquel lugar encerrado completamente sin ninguna oportunidad? ¿O vas a hacer a un lado todos los pensamientos que el enemigo pone en tu mente para que no te acerques a Dios y tomarás la decisión de hoy? Aceptar esa invitación y sentarte a la mesa del Rey.